Bueno, en esta segunda parte sobre los principios de aplicación a la administración pública establecidos en el artículo 3 de la Ley de Procedimientos Administrativos, continuamos con el estudio del principio medular de la actuación de la administración pública que lo constituye el principio de legalidad. Como podemos advertir, dentro de esta presentación que les estoy proyectando, eh, no todas las potestades deben ser siempre expresas, ya que se entienden comprendidas dentro de las potestades generales aquellas que se desprenden de estas. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro del principio de legalidad no vamos a encontrar una legalidad férrea, es decir, una legalidad en la que todas las atribuciones de la administración pública las vamos a encontrar detalladas en la letra de la ley. O sea, esto es prácticamente imposible. El legislador no puede prever todos los supuestos que la administración pública debe realizar. Entonces, por ello, le confiere potestades genéricas, unas son regladas, donde está la sujeción a la norma de manera férrea, pero por otro lado está la potestad discrecional, que a diferencia de la potestad reglada, en la potestad reglada el funcionario público no puede hacer absolutamente nada más que lo que la ley expresamente le ha establecido o le ha conferido que puede hacer dentro del ámbito de sus atribuciones. Mientras que en las potestades eh, discrecionales, la Asamblea Legislativa le pone un marco de actuación a la administración pública para que ésta dentro de ese marco pueda trabajar. A manera de ejemplo, le puede dar la potestad de contratar y despedir empleados. Entonces, esa es una potestad discrecional o constituye una potestad discrecional, porque dentro de esas potestades puede realizar otras actividades. Entonces, obviamente puede iniciar un procedimiento de contratación, puede seleccionar, puede entrevistar personas, que obviamente, aunque el legislador no lo diga, se entiende comprendida dentro de esas potestades expresas, o sea, estas facultades se entienden comprendidas dentro de las facultades expresas. Sin embargo, también tenemos que la, la, el ejemplo, se me ocurre ahora mismo el ejemplo de que la Asamblea Legislativa le otorga a un funcionario el poder contratar y despedir empleados y de repente en el ejercicio de sus atribuciones este funcionario se ve en la necesidad de amonestar a un empleado porque el empleado, por ejemplo, llegó borracho a trabajar. Entonces, la pregunta vendría planteándoselas si será que el funcionario público tendrá la atribución para imponerle esa amonestación eh, al empleado, porque no lo dijo el legislador y dijo que solamente podía contratar o despedir empleados, o será que sí lo puede hacer, sí tendrá esa competencia para hacerlo. Entonces, ahí tenemos que esto ya lo viene a regular digamos, estas excepciones al principio de legalidad, donde nosotros en la interpretación que realizamos tenemos que procurar que la administración pública camine dentro del marco, obviamente establecido de las atribuciones que le han sido conferidas y obviamente dentro de aquellas potestades regladas y las discrecionales, que no son las más obvias, sin embargo, hay un límite y el límite siempre va a ser los derechos constitucionales, o sea, en el ejercicio de la potestad discrecional y en el ejercicio de ese aforismo jurídico del que puede lo más, puede lo menos, siempre tienen que estar para que pueda estar sujeta al principio de legalidad, siempre tiene que existir un respeto irrestricto a los derechos
fundamentales. Esto implica que únicamente el legislador es el que puede ponerle límites al ejercicio de los derechos fundamentales de conformidad con el artículo 246, inciso primero de la Constitución de la República. Solamente el legislador puede regular el ejercicio e imponer límites al ejercicio de los derechos fundamentales, pero ni siquiera él puede llegar a alterar el núcleo esencial de los derechos fundamentales. Esto implicaría volver los derechos fundamentales nugatorios o inexistentes. Entonces, ni siquiera el legislador tiene como tan carta abierta en cuanto a limitación de derechos fundamentales se refiere, pero vamos a que él es el único que puede ponerle límites al ejercicio de los derechos fundamentales. Entonces, los límites a los derechos fundamentales solo pueden provenir de la ley. Y aquí sí ley en sentido estricto, o sea, no ley del ordenamiento jurídico en un sentido amplio, sino ley en sentido estricto, es decir, aquella ley que ha seguido el proceso de formación de ley en la Asamblea Legislativa y que obviamente eh, llega a ser sancionado, promulgado y publicado por el presidente de la República. Entonces, a esa ley es a la que nos referimos cuando decimos de que solamente el legislador puede imponer límites al ejercicio de los derechos fundamentales. Ahora bien, eh, dentro de la pregunta que nos hacíamos al inicio, que este funcionario encuentra a un empleado que ha llegado borracho y él tiene la facultad en ley, ley secundaria, ley emitida por la Asamblea Legislativa de poder contratar y despedir empleados, pero no le da la facultad, por ejemplo, o no dijo en ninguna parte si lo podía amonestar. Entonces, él puede hacer un desarrollo reglamentario para ponerse esa facultad de poder amonestar empleados, por supuesto que lo puede hacer, porque no está limitando el ejercicio de un derecho fundamental. Ahora, si va a invadir el ejercicio de un derecho fundamental, como por ejemplo ponerle una sanción sin goce de sueldo al empleado, ahí sí, porque entonces entraría a afectar una zona que ya implica el derecho constitucional al salario del empleado, entonces ya ahí estamos hablando de derechos constitucionales y definitivamente eso no lo podría abrogarse como una competencia o como una potestad ese funcionario. Eh, Bien, asimismo, otra de las ideas que les he dejado plasmadas ahí sobre el principio de legalidad es que las normas no pueden interpretarse de manera dispersa, por el contrario, siempre debe preferirse una interpretación sistemática que permite integrar todas las normas del ordenamiento jurídico. Entonces aquí tenemos que la interpretación sistemática siempre va a ser la más adecuada, al menos en materia de interpretación administrativa. ¿Por qué? Porque no podemos enfocarnos en que únicamente una norma, una disposición y solamente ver esa. Tenemos que leerla en su contexto y siempre sometida a todo el ordenamiento jurídico, que es lo que implica el principio de legalidad, o sea, el sometimiento a todo el ordenamiento jurídico. Asimismo, la interpretación literal nunca puede prevalecer sobre aquella que potencie derechos fundamentales o busque salvaguardar el interés general. ¿Por qué? Porque la letra fría de la ley jamás va a poder ir por encima de los derechos fundamentales. O sea, como ya lo dijimos anteriormente, los derechos fundamentales son normas que se encuentran dentro de la norma fundamental por excelencia o la ley fundamental, que es la Constitución, y que por tanto el sometimiento al principio de legalidad implica el sometimiento a la Constitución y, por tanto, el respeto a los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución misma. Bien, ahora voy a aludir un poco acerca del principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad es el segundo principio que aparece dentro del artículo 3 de la LPA. Bien, el principio de proporcionalidad es definido como
Las actuaciones administrativas deben ser cualitativamente aptas e idóneas para alcanzar los fines previstos, restringidas en su intensidad a lo que resulte necesario para alcanzar tales fines, y limitadas respecto a las personas cuyos derechos sea indispensable afectar para conseguirlos. Entonces, podemos advertir que en cuanto al ámbito del principio de proporcionalidad, se establece que las actuaciones administrativas siempre deben ser aptas e idóneas para alcanzar el fin previsto. Esto implica que la administración pública debe procurar de que todas las medidas que adopte en realidad sean necesarias para alcanzar el fin y no poder o sea, que dentro de todas las opciones que tiene, esa medida que va a adoptar es porque ya revisó todas las demás y esa es la única que justifica la necesidad de la intervención en cuanto a la limitación de derechos constitucionales, porque vamos nuevamente, la proporcionalidad implica poner en juego los bienes jurídicos que puedan entrar en conflicto, o sea, bienes jurídicos o derechos que puedan entrar en conflicto. Y así es como ponerlos dentro de una balanza para ver cuál derecho va a ceder frente al otro. Entonces, nos está diciendo que cualquier medida que adopte la administración en principio debe ser limitada respecto a los derechos de las personas que puedan afectarse o que sea indispensable afectar para conseguirlos. Entonces, vámonos al principio de que la proporcionalidad en materia administrativa implica la mínima afectación a los derechos constitucionales de las personas. Sin embargo, en la segunda parte nos dice que en este supuesto deberá escogerse la alternativa que resulte menos gravosa para las personas y que en todo caso el sacrificio de estas debe guardar una relación razonable con la importancia del interés general que se trata de salvaguardar. Entonces, entre todas las alternativas que tiene, lo primero que me dice en aplicación del principio de proporcionalidad es que yo, administración pública, si voy a afectar derechos constitucionales o derechos fundamentales, mi intervención debe ser de carácter limitado. Sin embargo, me dice que yo incluso puedo llegar a sacrificar el derecho de las personas, puedo llegar a sacrificar incluso el derecho de las personas intentando guardar una relación razonable con la importancia del interés general que trato de salvaguardar. Entonces, prácticamente esta es una materialización del artículo 246, inciso segundo de la Constitución de la República, que establece que el interés público prevalece sobre el interés particular. Entonces, aquí estamos en que esta es otra de las formas de aplicación de la proporcionalidad. Cuando yo no puedo utilizar la medida menos invasiva para los derechos, porque esa es la primera parte de la aplicación del principio de proporcionalidad en la función administrativa, es que la administración pública primero tiene que ser la mínima afectación en los derechos. Pero si de todas formas, en pro del interés público, que es superior, tiene que afectar derechos, lo debe hacer, pero este sacrificio debe hacerlo justificando únicamente en el interés general que pretende salvaguardar. Entonces aquí voy a poner algunos ejemplos, o sea, es como cuando se está tras la investigación de un delito por parte de la autoridad administrativa, en este caso la Fiscalía General de la República, y va y pide, por ejemplo, información financiera de una persona. Entonces ya ahí de alguna manera está en vilo o limitándose el derecho a la autodeterminación informativa en cuanto a la información financiera de una persona, que esos son datos personales sensibles y que en principio no deberían de ser afectados por la administración. Pero obvio, si es un caso de trascendencia para el interés público, porque son de aquellos delitos
que no son ni de instancia particular ni privado, sino que ni de acción privada, sino que son de instancia pública, es al Estado mismo el que le interesa hacer justicia y por ese tipo de delitos obviamente se puede suprimir el derecho del investigado porque se está, digamos, ponderando el interés público por encima de ese derecho particular. ¿Verdad? Entonces, o pongo el ejemplo en el caso de OPAMS, que debía dar o sea, le solicita un permiso un grupo de personas que habían sido afectadas por los terremotos del año 2000, que acontecieron en el año 2001 y el deslave de las colinas, los propietarios de esos inmuebles que ahora son predios baldíos donde se prácticamente lavó todas las casas y quedaron soterradas. Entonces, ahora ellos le piden a los PAMS, varias décadas después, mire, OPAMS, yo tengo derecho a la propiedad privada, esos pues terrenos son nuestra propiedad y aparte de eso tenemos derecho a una vivienda. Entonces, y no queremos andar alquilando, dicen algunos, entonces que tenemos derecho a nuestra vivienda, entonces denos la autorización para poder construir nuevamente, ¿verdad? Denos el permiso de construcción sobre esos terrenos de sus propiedades. Bien, este grupo de personas solicitan esto al OPAMS y el OPAMS obviamente luego de hacer sus estudios de suelo, de factibilidad, que ya lo venía haciendo desde hace mucho tiempo, pero luego para ratificar dentro del procedimiento que ellos deben seguir, resulta ser de que los estudios de factibilidad, los estudios de suelo, establecen que en esa zona nunca debió haberse permitido la construcción. De hecho, según lo que he escuchado, no se debió permitir las construcciones en toda la franja de la finca La Gloria, que es esa parte de la cordillera del Bálsamo que va como desde la altura esta colonia Las Colinas hasta allá por las colonias Las Delicias. ¿Ve? Entonces, es una franja que se encuentra en vilo. Entonces, definitivamente, este principio de proporcionalidad permite a los PAMS poner en una balanza los bienes jurídicos que están en juego. Entonces, ¿qué nos dice la primera regla de este principio en el artículo 3 de la LPA? Bueno, lo primero que usted debe hacer es limitar lo menos posible el derecho constitucional de las personas, en este caso su derecho a la vivienda y su derecho a la propiedad privada. Pero por otro lado está el interés público, que implica el interés público en el caso concreto. Bueno, salvaguardar la vida, la integridad física y moral de todas las personas y evitar que un evento de la naturaleza pueda volver a producir un grave daño a estas personas. Entonces, definitivamente el interés público cede, digamos, prevalece sobre el interés particular y entonces el interés particular cede en este caso y queda sacrificado. Y eso es lo que nos dice la segunda parte del artículo 3 de la LPA. Bien, siguiendo con la presentación, podemos advertir que se encuentra el principio de antiformalismo. Nuevamente vuelvo y repito, estos principios son oponibles únicamente frente a la administración pública, no son principios de la actividad judicial o que se los vamos a ir a pedir al juez de lo contencioso administrativo o a los tribunales de lo contencioso administrativo, no es posible, ¿verdad? Entonces, estos únicamente son para las actuaciones administrativas, oponibles a la administración pública. Desde luego, yo puedo demandar a la administración pública ante la jurisdicción contenciosa administrativa por el incumplimiento de alguno de estos principios, pero eso es distinto. Pero yo invocarle al juez, mire, usted debe ser antiformalista, eso no aplica en la actividad judicial. Bien, en términos de la Ley de Procedimientos Administrativos, el antiformalismo establece de que ningún requisito formal
que no sea esencial debe constituir un obstáculo que impida injustificadamente el inicio del procedimiento, su tramitación y su conclusión normal. ¿Qué implicaciones trae esto? Que la administración pública no puede ponerle una barrera o un obstáculo para iniciar un procedimiento o un trámite administrativo porque usted no trae una formalidad, como por ejemplo, no me trajo la copia ampliada del 150% y por eso no le puedo recibir. O sea, cuando es una simple formalidad que puede ser eventualmente subsanada. Entonces, las formalidades no deben constituir un obstáculo para el acceso a los procedimientos administrativos, ni para su tramitación, ni para su conclusión normal. Ahí también podemos ver ejemplos claros como un notario va a la sección de notariado y si no llega con saco y corbata, no le entregan las hojas de protocolo. En un trámite administrativo de simplemente ir a traer hojas de protocolo. Entonces, digamos, algunos requisitos se vuelven absurdos y otros son excesivamente formalistas. Entonces, eso es, el principio antiformalista es uno de los principios rectores de la ley de procedimientos administrativos en el sentido de que esto prevalece la eficacia o potencia la eficacia y la eficiencia de la administración pública. Asimismo, dice que la administración debe interpretar los requisitos esenciales en el sentido que posibilite el acceso a los procedimientos administrativos y el pronunciamiento de una resolución de fondo. Entonces, la administración siempre debe procurar que la persona pueda iniciar de manera exitosa el procedimiento y concluirlo. Entonces, no le puede poner obstáculos y pidiéndole un requisito un día, otro requisito otro día, no, mire que esto estaba mal, que esto estaba bien, o sea, viene a ser un desorden. Bien, luego tenemos también o encontramos el principio de eficacia. En el principio de eficacia nos establece que la administración, antes de rechazar el inicio del procedimiento o recurso, su conclusión anormal o la apertura de un incidente, debe procurar la reparación o subsanación de cualquier defecto que haya advertido, incluso sin necesidad de prevención al interesado. Entonces, adviertan ustedes que el principio antiformalista se encuentra vinculado con el principio de eficacia. ¿Por qué? Porque busca que la administración pública le corrija la plana o los errores a las solicitudes, ya sea formularios, denuncias, cualquiera que se trate, que le corrija los errores eh, formales, obviamente de carácter formal, en los que se haya equivocado el ciudadano, sin necesidad de prevenirle por una coma, un punto o algo que faltó cuando la administración pública se lo puede corregir. Ahora bien, hay algunos temas que no pueden ser corregidos, como por ejemplo, si yo necesito que me traiga eh, a guisa de ejemplo, una solvencia tributaria, pues esa la administración pública por sí misma, a menos que sea de aquella información que ya obra dentro de sus archivos, lo puede revisar, de lo contrario no, ¿verdad? También en este principio de eficacia podemos ver que la administración pública debe de contar, y esto lo vamos a ver más adelante, contar con unidades de servicio y de atención al usuario, porque esa es la forma en la que se puede orientar mejor al ciudadano y que el ciudadano no tenga que estar equivocándose en el llenado, a veces no conoce bien los trámites y sí se vuelve complejo para los ciudadanos. Bien, luego también tenemos los principios de economía. El principio de economía dice que la actividad administrativa debe desarrollarse de manera que los interesados y la administración pública incurran en el menor gasto posible, evitando la realización de trámites o la exigencia de requisitos innecesarios. Entonces, ¿cuántas veces la administración pública nos hace parecer hacer que nos hace gastar más a los ciudadanos? Y entonces, no, mire, que tiene que ir a traer tal cosa, que tiene que traerme lo otro, que tiene que traerme lo otro. Y entonces, y todo es gasto, gasto, no, que mire, que la partida la necesito certificada, que no sé qué. Entonces, al final del día,
se vuelve un mayor gasto para el ciudadano. Entonces, el principio de economía lo que busca es que tanto la administración pública como el ciudadano gasten lo menos posible. Entonces, no podemos ver que los trámites que realiza la administración van a ser un negocio para la administración pública en sí mismo, porque la ley de procedimientos administrativos mandata la economía. Entonces, aquí podemos ver un claro ejemplo que es la Policía Nacional Civil, que antes para la tramitación de la solvencia de la policía, las personas tenían que ir a sacar la solvencia de la policía por cualquiera de los dos medios que antes se encontraban habilitados. El primero, usted llegaba a la oficina donde expiden la solvencia de la policía y se esperaba la gran cola y esperaba pacientemente su turno, ¿verdad? Hasta que lo atendía. Y asimismo se encuentra otra opción que esa la implementaron hace un par de años, que es la de las famosas citas en línea, donde usted puede hacer su cita y ya dejarla programada para un día específico llegar a tramitar su solvencia de la policía. Y digamos, el tiempo de espera era mucho menor. Pero de repente a alguien se le ocurrió la fabulosa idea de dejar únicamente la opción 2, es decir, únicamente a través de medios tecnológicos la cita para la policía. Pero ¿cuál es el problema aquí? El problema es que no todas las personas, si bien es cierto, la administración pública debe procurar el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información, debe estar consciente que en nuestro país no todas las personas tienen acceso a equipos electrónicos, no todo el mundo tiene un smartphone, las personas de alguna manera, no todas tienen los conocimientos para utilizar uno de estos dispositivos electrónicos y para saber cómo llenar en línea los formularios, etcétera. Entonces, solo les pongo el claro ejemplo de una persona que está desempleada, que viene del interior del país, que tiene que gastar en pasajes, en varios pasajes para llegar hasta la oficina de la solvencia de la policía y que le diga, mire, fíjese que ahora solamente puede hacer la cita en línea y solamente de esa manera se le va a atender. Ya no puede, ya ni siquiera es que pueda hacer cola. Entonces ahí viene el gran problema. ¿Y qué tal si esta persona es una persona primero de escasos recursos que no tiene acceso a medios tecnológicos y si los tiene, a lo mejor no puede utilizarlos? Imaginémonos que ella es una persona de edad que quiere trabajar como vigilante para una empresa de seguridad privada. Entonces, esa persona viene gastando zapatos, viene gastando tiempo, viene gastando dinero para llegar a la oficina de la solvencia de la policía y que le digan, no, mira, ahora la cita solamente la puede hacer online. Entonces, el usuario totalmente perdido lo mandan a que vaya a sacar la cita en línea a un cibercafé donde le cobran $3 y ya de por sí la solvencia vale 3.50 y encima de esto si sumamos los pasajes y que para colmo no le dejan la cita para el mismo día sino que se la dejan para los siguientes días, entonces esa persona va a tener que volver nuevamente a gastar tiempo, dinero para hacer este trámite. Entonces, ¿ustedes creen que eso en realidad potencia el principio de economía? Definitivamente no. Creo de que el implementar los mecanismos tecnológicos también debe conllevar un equilibrio con el resto de principios que, como ya decíamos, ninguna disposición puede leerse de manera dispersa, sino que por el contrario debe integrarse en las normas. Y no vamos a sacrificar la economía por la implementación de tecnología, ¿verdad? Entonces, eso es algo que la administración debe ir tomando en cuenta a manera de que se vuelva más eficiente, más eficaz y sobre todo más en pro de los eh, administrados. Bien, tenemos también el principio de coherencia.
El principio de coherencia establece que las actuaciones administrativas deben ser congruentes con los antecedentes administrativos, salvo que por las razones que se expliciten por escrito y se motiven adecuadamente, sea pertinente en algún caso apartarse de ellos. Bien, sobre este punto hay, digamos, mucha tela que cortar. Tenemos varios aspectos donde la administración pública definitivamente debe ahora ser congruente con sus actuaciones. Ya no puede o ya no estamos en la época en la que a unos les decía que sí porque son micheros y a otros les decía que no, aunque los dos pidan el mismo permiso y estén en la misma, en similares condiciones, porque yo quiero favorecer a unos respecto a otros. Ahora eso ya no es posible conforme un principio de coherencia, porque le dice que así como resolvió en el caso anterior, si es similar, de esa misma manera debe resolver en este nuevo caso. Sin embargo, la administración pública ha pasado por diversas etapas y a la fecha yo les podría dar varios ejemplos de cómo se quiebra el principio de coherencia. Dentro de estos quiebres del principio de coherencia podemos advertir el ejemplo clásico que siempre pongo es el de una persona, porque es un caso de la vida real que conocí, el caso de una persona que se va a, bueno, perdón, recibe una resolución de parte de una alcaldía donde le dice, mire, usted que se dedica a poner elementos publicitarios dentro del municipio, tenía permiso para poner 4 vallas, eh, 2 de esas vallas las tenía en una arteria de gran circulación y luego tenía otras 2 que no eran tan rentables. Entonces, pero esas que estaban bien ubicadas o estratégicamente ubicadas, vienen y le dicen un día en una resolucioncita, mire, fíjese que a partir de esta fecha ya no van a ser posibles los elementos publicitarios en esta arteria principal, así es que le vamos a pedir que los retire y se los vamos a reubicar. Y de hecho, pues el señor incurre bajo su propia costa, obviamente su propio gasto de desinstalarlas y colocarlas en los lugares donde les son asignados, que eran lugares que en realidad no eran tan rentables como el de esa arteria, pero como le habían dicho que ya no iban a otorgar permisos en esa arteria para poner elementos publicitarios, entonces bueno, por eso él se va. A la vuelta de un par de meses, él va viendo de que esa arteria donde a él le dijeron que ya no se iban a permitir elementos publicitarios, estaba retapizada de mupis de una sola empresa, que no tiene 3 o 4 vallas en el municipio, sino que tiene miles y cientos de miles a nivel nacional. Entonces, vean ustedes que ahí la administración pública rompe con la coherencia, porque por un lado le dice a una persona, no, mire, yo ya no voy a autorizar los permisos para poner vallas o elementos publicitarios en esta arteria y de repente aparece una empresa obteniendo todos los permisos para poder retapizar toda esa arteria. Entonces, eso viola con el principio de coherencia que se encuentra vinculado con el derecho a una buena administración, donde entre otros aspectos el derecho que todo usuario tiene, todo ciudadano tiene a la buena administración implica que los servicios públicos que se presten sean prestados con objetividad, la objetividad y sobre todo de manera equitativa, ¿no? Y de manera justa. Entonces, eso es lo que busca pues la aplicación de estos principios, sobre todo este principio de coherencia, donde le dice de que salvo por las razones que se expliciten por escrito y se motive adecuadamente, se pertinente en algún caso apartarse de ellos. O sea, sí se puede apartar del precedente administrativo,
de lo que ya resolvió y ahora resolverlo de manera distinta, pero justificar las razones de por qué lo debe hacer. O sea, debe motivar adecuadamente el por qué se va a cambiar, digamos, de criterio en ese caso que resulta similar. Esta este principio de coherencia viene a ser como la materialización en el ámbito administrativo del principio del respeto al precedente jurisprudencial que deben tener los jueces en la actividad judicial. O sea, digamos, este es un principio casi que exportado de allá de la actividad judicial para la actividad administrativa. Bien, y finalmente tenemos un principio que es un poco más complejo, el principio de verdad material. En el principio de verdad material, las actuaciones, nos dice que las actuaciones de la autoridad administrativa deberán ajustarse a la verdad material que resulte de los hechos, aun cuando no hayan sido alegados ni se deriven de pruebas propuestas por los interesados. Entonces yo quiero que ustedes adviertan que esta es uno de los claros ejemplos donde los principios generales del proceso no tienen nada que ver con los principios de actividad o de actuación administrativa. Y este es un claro ejemplo. Allá en el ámbito judicial está el juez dentro del estrado, están las partes, cada quien aportando pruebas y el juez va a resolver con base a las pruebas aportadas en el proceso y a las alegaciones realizadas por las partes, pero él no puede introducir bajo ninguna perspectiva elementos de su propia investigación, ¿verdad? Para eso no se puede en el ámbito judicial, pero sí que es impuesto a toda la administración pública por parte de la LPA como un principio rector de actuación administrativa, donde establece el principio de verdad material que la administración pública tiene un rol diferente y este principio se aplica mucho en los procedimientos administrativos sancionadores, donde el ciudadano, digamos, denuncia o está siendo sancionado, y entonces hay una parte denunciante, hay un denunciado, y está la administración pública a quien le compete resolver, pero no lo hace de manera tal donde él es como un juez y las partes llegan en los procedimientos sancionadores y él va a resolver con base a pruebas. No es así. En materia administrativa se busca que la administración llegue al pleno convencimiento de la verdad material, y para poder llegar a la verdad material o la verdad que resulte de los hechos debe hacer necesariamente su propia investigación. Entonces aquí vamos a ver que la autoridad que toma la decisión y resuelve también realiza su propia o está llamada a realizar su propia investigación a fin de llegar a la verdad material que resulta de los hechos. Entonces, yo acá les voy a poner un ejemplo que creo que grafica a la perfección el principio de verdad material. Dentro de mi experiencia profesional, he trabajado en el Tribunal Supremo Electoral y me recuerdo que en los años en que estuve ahí se dio un caso que aplica perfecto al principio de verdad material y fue en el contexto de las elecciones 2014, donde una persona hace una publicación en un periódico de circulación nacional, un campo pagado, y en esa publicación del campo pagado aparece pues la imagen de la Virgen de Fátima, y ella dice de que si gana el partido FMLN en el gobierno en ese entonces, pues iba a entrar el anticristo al país, porque según las visiones de la Virgen de Fátima, el comunismo trae el anticristo. Entonces, obviamente, luego de esa publicación, al siguiente día ya teníamos presentando como prueba de la publicación a los abogados de el partido FMLN demandando a esta señora, o denunciándola, mejor dicho, en procedimientos administrativos sancionadores.
porque obviamente es una actuación ilegal que constituye una propaganda ilegal en los términos del Código Electoral. Entonces, imagínense que el Tribunal Supremo Electoral, a efectos de llegar a la verdad material de los hechos, no se conforma con el campo pagado y la publicación, sino que manda a pedirle el expediente de contratación al periódico. Al recibir el expediente de contratación del periódico, se advierte que la facturación, es decir, el crédito fiscal de esa publicación, no salió a nombre de la, digamos, de la señora que había puesto su nombre y apellido y su número de DUI, se había hecho responsable del campo pagado, sino que era una empresa SADCB. Entonces, me recuerdo que se mandó a hacer la investigación al registro de comercio a fin de obtener a dónde poder notificarle a esta empresa y que pudiera comparecer al procedimiento administrativo sancionador por medio de un representante. Entonces, al final del día se tramitó en contra del procedimiento sancionador, en contra tanto de la persona que había hecho la publicación del campo pagado como la de la empresa que lo pagó y se terminaron sancionando a ambos. Entonces, este es un ejemplo de el principio de verdad material. Y finalmente tenemos el principio de buena fe. La buena fe implica de que todos los participantes en el procedimiento deben ajustar sus comportamientos a una conducta honesta, leal y conforme con las actuaciones que podrían esperarse de una persona correcta, la cual se presume respecto de todos los intervinientes. Aquí la buena fe se presume y obviamente esta es una presunción juris tantum, es decir, admite prueba en contrario. Allí hay un error en la presentación, pero es una presunción que admite prueba en contrario. Entonces, con esto nosotros hemos concluido los principios de actuación de la administración pública contenidos en el artículo 3 de la Ley de Procedimientos Administrativos. Muchas gracias por su atención.